Esta experiencia la vivió mi papá y es la razón por la que nunca dejo la puerta del armario abierta cuando me duermo. Tenía alrededor de 8 años cuando mi abuela falleció de cáncer de mama. Después de su muerte, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi papá fue testigo de la mayoría de ellas, lo cual tiene sentido porque es noctámbulo. Una noche, mientras veía la televisión en la sala, escuchó un ruido metálico seguido de un clic proveniente del cuarto de mi abuela. Su silla de ruedas eléctrica estaba allí, sin uso desde su fallecimiento. Mi papá ignoró los sonidos y siguió viendo la televisión, pero poco después los escuchó de nuevo. Parecía que alguien intentaba abrocharse el cinturón de seguridad de la silla. Mi papá pensó que era extraño, así que abrió la puerta del cuarto y los ruidos cesaron de inmediato. Nunca volvieron a ocurrir. Su segundo encuentro, sin embargo, es la razón por la que le tengo miedo a los armarios y no puedo dormir con sus puertas abiertas. Nuevamente, él estaba sentado en la sala viendo televisión tarde en la noche. Yo siempre dormía con la puerta de mi habitación abierta porque me daba miedo la oscuridad. Esa noche, mientras veía televisión, algo en su visión periférica captó su atención desde mi habitación. Miró hacia donde creía ver algo y se quedó helado. Mirando directamente a mi habitación, donde la puerta del armario estaba abierta, vio una figura luminosa. Y no era cualquier figura. Parecía mi abuela, la que había muerto de cáncer. Literalmente, salió de mi armario y se dirigió hacia la sala. Luego desapareció en el aire. No podía ni quería creer lo que me había contado. Era demasiado aterrador, pero después de narrar esta historia, mi papá insistió en que era verdad y que realmente había visto a la abuela. Mi mamá dijo que cuando las personas mueren, no pueden regresar de esa manera. Según ella, Dios no lo permitiría. En su opinión, lo que mi papá vio debió haber sido un demonio tomando la forma de mi abuela para parecer inofensivo. Esto aterrorizó aún más mi joven mente. Ya fuera mi abuela muerta o un demonio, no quiero saberlo. Desde entonces, nunca he vuelto a dejar la puerta del armario abierta al dormir, y te recomiendo que hagas lo mismo. Nunca se sabe quién podría salir de allí. Para propósitos de seguridad, cambiaré nuestros nombres y los nombres de ciertos lugares. Puedes llamarme Ana, mi esposo es Carlos, y mi suegra es Blanca. Vivimos en Anderson, Carolina del Sur. Cuando mi esposo y yo comenzamos a salir hace poco más de un año, él tenía su propia casa rodeada de árboles. Los fines de semana, mis hijos y yo nos quedábamos en su casa, usándola como lugar de vacaciones. Ahora que él vive conmigo, es importante mencionar que la casa de su mamá, Blanca, está justo al lado de la suya, con entradas de autos que se conectan. Cuando nos conocimos, Blanca me advirtió que no dejara que mis hijos se acercaran al borde del bosque sin supervisión. Un día, ella estaba en su patio y vio un gran gato negro correr frente a ella y volver al bosque. Describió al animal como más grande que un labrador retriever, fácilmente del tamaño de un puma. Le creí su historia. El Departamento de Recursos Naturales no lo admite, pero en Carolina del Sur hay leones de montaña. He capturado una foto de uno en mi cámara de rastreo antes. Sin embargo, nunca había oído hablar de uno negro en Carolina del Sur. Pensé que tal vez era melanismo, lo opuesto al albinismo. Los gatos más grandes que el DNR admite que existen aquí son los linces, pero ella dijo que definitivamente era un gato grande. Un día, le pedí a mi esposo que me llevara a cazar ciervos en la propiedad detrás de su casa. Estábamos aburridos ese día, así que dejamos a los niños con Blanca y nos armamos con sus rifles. Caminamos por el sendero que nos llevó a la esquina trasera de su propiedad. Me recosté contra un árbol mientras mi esposo se sentaba en un tronco. Todo estaba normal, pacífico. Después de un rato sin ver animales, ni siquiera un conejo, decidimos caminar un poco más. Carlos me dijo: «Oye, ¿quieres ver el antiguo cementerio indígena que está en la propiedad?».
De inmediato me intrigó y respondí, sí, me encantaría. Debo decir ahora que soy cristiana y creo en demonios, aunque nunca creí en críptidos y cosas así. Me encanta escuchar historias de miedo y críptidos. Las historias son la mantequilla de mis galletas. Así que conocía bien los hábitos de esas criaturas míticas. Carlos y yo caminamos por el sendero hasta la parte trasera de su propiedad. En ese punto, se volvió hacia mí y dijo, «Ahora tenemos que caminar por el bosque». Le dije, «Está bien, vamos, amor, estoy justo detrás de ti». Estaba ansiosa por ver el cementerio que me había contado. Mientras caminábamos, le pregunté qué tribus habían vivido allí, pero lamentablemente dijo que no tenía idea. Caminamos unos 100 metros a través del bosque hasta que finalmente nos detuvimos y él dijo, «Aquí estamos». Miré alrededor y no vi nada peculiar de inmediato. Luego dijo, «Mira hacia abajo». Lo hice y me di cuenta de que estaba de pie entre varias piedras planas esparcidas por el suelo del bosque sin ningún patrón particular. Algunas estaban planas con el suelo, otras sobresalían como si la tierra las hubiera empujado hacia arriba con el tiempo. Casi grité, «Vaya, esto es genial, Carlos». No me sentí rara ni nada por el estilo estando allí, y el bosque seguía haciendo sus sonidos habituales. Me dijo que iba a cruzar la cerca para caminar hacia el arroyo cercano. Curiosamente, ese arroyo se llama Devil Fork Creek. Pensando en esto ahora, ese nombre de arroyo me da escalofríos. Devil Fork Creek es un arroyo ubicado a solo 12 kilómetros de Homeland Park, en el condado de Anderson. Mi esposo dijo que el agua estaba siendo bloqueada del arroyo, posiblemente de manera ilegal por un vecino, así que quería ir a verlo. Me ofreció cruzar la cerca con él, pero decliné. Tengo asma y necesitaba descansar. Él dijo que volvería pronto, así que cruzó la cerca y desapareció en el bosque siguiendo el arroyo. Apoyé mi rifle contra un árbol y decidí seguir mirando esas lápidas. Después de unos 5 minutos, empecé a sentir una sensación extraña. Conocía bien esa sensación. La había sentido antes. Mi propia casa había sentido algo así unos años antes de conocer a mi esposo, cuando creí que un espíritu maligno había decidido instalarse en mi hogar, y tuve que pedirle a mi papá que orara en mi casa y la ungiera. Afortunadamente, eso lo eliminó, así que sabía con qué estaba lidiando aquí. Sentí que era un demonio. El miedo inexplicable y desgarrador que sentí en esos bosques coincidía con el miedo que había sentido una vez en mi casa. No sabía qué más hacer, así que levanté mi rifle y apunté al bosque, manteniendo mi dedo a una distancia segura del gatillo, pero aún lista para disparar. Mi piel se erizó, mi corazón latía con fuerza. Intenté mantener la calma. De repente, escuché una voz detrás de mí llamando mi nombre. Me giré, pero no vi nada. Sin embargo, mis oídos zumbaban un poco. El miedo que sentía era tan espeso que probablemente se podía cortar con un cuchillo. Escuché mi nombre nuevamente, pero esta vez venía detrás de mí. Así que me giré de nuevo sin ver nada. Contemplé irme y volver a la casa sin mi esposo, pero decidí no hacerlo porque le había dicho que me quedaría, y no quería que él volviera y se preocupara por no encontrarme. Escuché mi nombre una vez más, cambiando de dirección continuamente, detrás de mí, luego frente a mí, detrás de mí, luego delante, en un bucle aparentemente interminable. Una voz sonaba, juro, como la de mi esposo, pero venía de la dirección opuesta a la que él se había ido en el bosque y sonaba más cerca de lo que debería estar. Levanté mi rifle y grité, «Carlos, estoy aquí, justo aquí». Luego escuché a mi esposo llamando mi nombre de nuevo, así que respondí, «Estoy aquí». Escuché algo llamando mi nombre de nuevo desde detrás de mí, pero esta vez sonaba distorsionado y lejano. Me giré y comencé a escuchar ramas romperse. Levanté mi rifle hacia la dirección y vi a mi esposo caminando hacia mí. Solté un gran suspiro
y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración por bastante tiempo. Bajé el rifle instantáneamente aliviada al verlo. Le pregunté por qué había salido por el extremo opuesto y me dijo: «Es la cosa más loca. Me perdí. No sé cómo, porque estaba siguiendo el arroyo, y cuando me di la vuelta para volver, terminé aquí. He vivido aquí toda mi vida y nunca me he perdido en mi propiedad. Estaba asustado, no podía encontrarte». Le respondí: «Amor, te juro que nunca dejé este lugar, te estaba esperando. También me asusté, escuché que llamaban mi nombre pero en diferentes direcciones». Él se encogió de hombros y dijo: «Qué raro». El miedo que había sentido antes desapareció, y nunca volví a escuchar mi nombre siendo llamado. El bosque volvió a sentirse pacífico y seguro. Caminamos de vuelta a casa, y nada fuera de lo común ocurrió. En realidad, no le conté toda mi experiencia hasta meses después. Para entonces, como pensé, no me creyó, y pensó que solo estaba paranoica. Solo 1 o 2 días después de mi experiencia inicial, Carlos estaba solo en su garaje por la noche, bromeando con herramientas, como le gusta decir. Yo estaba dentro de la casa limpiando la cocina. De repente, entró corriendo por la puerta principal. Su rostro había perdido una cantidad significativa de color. Le pregunté: «Carlos, ¿estás bien?» Sí, Ana, estoy bien. Solo me asusté mucho. Estaba caminando de regreso a la casa desde el garaje y escuché el grito más aterrador proveniente del bosque detrás de mí. He vivido aquí toda mi vida y nunca había escuchado algo así antes, no aquí». Le pregunté: «¿Crees que fue ese gran gato negro que tu mamá vio? Esos grandes gatos tienen los gritos más horribles, lo sabes». «Eso no era un puma», dijo en voz alta. «Está bien, quédate adentro ahora. No quiero que salgas después de eso». Él estuvo completamente de acuerdo conmigo en quedarse adentro el resto de la noche. Varias noches esa semana, mientras estaba acostada en la cama, juro que escuché algo grande caminando sobre nuestro techo y sentí ese mismo miedo nuevamente. En ese momento, mi esposo dormía plácidamente y no quería despertarlo. Después de todo, si realmente era un demonio, no habría nada que él pudiera hacer al respecto, y si era un puma, definitivamente no quería que saliera a investigar y posiblemente fuera atacado. Para dejarlo claro, soy una chica de campo que no se asusta fácilmente por los ruidos exteriores. Sin embargo, estos ruidos iban acompañados de una sensación de puro pavor, así que me quedaba acostada en esas varias ocasiones, hasta que finalmente me dormía. Recientemente, fui testigo de una figura sombría en la puerta del dormitorio. Era alta, más alta que el marco de la puerta. Recuerdo estar acostada en la cama aterrorizada. Después de unos segundos, se movió a la izquierda, fuera de la vista, y desapareció. Inmediatamente me levanté de la cama y cerré la puerta del dormitorio. He oído hablar del hombre del sombrero antes, pero este ser no llevaba sombrero según la silueta que pude ver, pero no pude distinguir ninguna característica. En este punto, después de todos estos extraños sucesos, creo que lo que podríamos estar enfrentando en su propiedad es un demonio que pretende ser un skinwalker. Si algo más sucede, tendré que pedirle a mi papá que venga a orar por la casa de mi esposo también. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que nunca es una buena sensación sentirse inseguro en tu propia propiedad, y mucho menos sentirse inseguro en tu propio hogar por fuerzas desconocidas. Espero que se aburra de nosotros y se vaya pronto. Me encantaría saber si alguien más ha tenido estas experiencias, especialmente si están cerca de esta área, o si alguien sabe qué tribus pueden haber vivido aquí en algún momento y enterrado a sus seres queridos aquí. Lo último que diré es que no entren en los bosques de Anderson, Carolina del Sur, solos, porque podría ser lo último que hagan. Una noche de sábado en febrero, mis amigas y yo fuimos a una fiesta. Éramos 5 chicas,
pero esta historia se enfoca principalmente en 4 de nosotras: Sofía, Carla, Gabriela y yo misma, María. Bailamos, bebimos y nos divertimos, y al final de la noche nos fuimos en diferentes Ubers. Gabriela y yo dejamos la fiesta juntas en un auto, mientras que Carla y Sofía se fueron en otro. Gabriela iba a pasar la noche en mi casa. Cuando llegamos, intenté ser lo más silenciosa posible porque mis padres estaban dormidos. Me cambié de ropa y la dejé en el suelo. Gabriela hizo lo mismo, pero ella colocó sus calcetines dentro de sus botas. Puede sonar tonto, pero estos detalles serán importantes. Nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, nos despertamos bastante temprano porque Gabriela tenía que hacer algunos mandados. No encontraba mis llaves. Luego recordé que las había dejado en el bolsillo de mis jeans. Cuando las agarré, noté que mis jeans estaban completamente empapados, al igual que mi camisa y la ropa de Gabriela, incluso sus calcetines. Dudosa, los olí. No olían a nada. Revisé mi habitación buscando alguna fuga o signo de lluvia, pero no había nada. Era muy extraño, y más aún el hecho de que los calcetines de Gabriela estaban dentro de sus botas. ¿Cómo pudieron haberse mojado? ¿Te preguntarás si estábamos sonámbulas? No. Si alguien hubiera caminado dormido para hacer eso, créeme, alguien lo habría notado. Para que esa cantidad de agua estuviera en nuestra ropa, tendrían que haber sido puestas en la ducha o algo similar, y eso habría dejado un rastro de agua. Pero las únicas cosas mojadas en esa habitación eran nuestras prendas de vestir. No había llovido, no había fugas, no había vasos de agua, no había sonambulismo. Como Gabriela tenía que irse pronto y yo no quería que mis padres supieran del incidente, ya que probablemente lo habrían atribuido al alcohol o a la fiesta, no hablamos mucho del tema. Acompañé a Gabriela hasta la puerta y se fue. Después de eso, no le conté a nadie. Simplemente lavé mi ropa y seguí con mi día. Pronto fue lunes, y casi me había olvidado de todo. Tenía que ir a la escuela, así que mi amiga Carla me recogió. Vivíamos en el mismo vecindario. En el camino a la escuela, me contó que algo raro les había pasado a ella y a Sofía el domingo por la mañana. Curiosa, escuché su historia. Como dije, Carla y Sofía se habían ido de la fiesta en un Uber diferente, junto con el hermano de Carla y unos amigos. Cuando llegaron a casa, Sofía estaba muy borracha, así que se desmayó en la cama de Carla. Antes de dormir, Carla se aseguró de cerrar con llave la puerta de su habitación, algo que hace todas las noches. Luego se cambió a su pijama y se fue a dormir. Al día siguiente, Sofía se despertó primero solo para darse cuenta de que no llevaba pantalones, solo una toalla envuelta alrededor de su cintura. Se levantó para recoger sus pantalones, que estaban tirados en el suelo. Cuando los recogió, adivina, estaban empapados, igual que los míos y los de Gabriela. Pronto descubrimos que la ropa de Carla también estaba mojada. Carla estaba asustada, no solo por la gran cantidad de agua en las telas, sino por la seguridad de Sofía. ¿Quién la había envuelto en una toalla y por qué? ¿Qué pasaría si alguien había entrado en su habitación por la noche? Pero revisó la puerta y seguía cerrada con llave. Al igual que en nuestro caso, no había derrames de agua, fugas, lluvia ni accidentes. Como dije, vivimos en el mismo vecindario, así que cualquier fenómeno climático sería notado por ambas partes. Sofía no sabía cómo había conseguido una toalla. Era la casa de Carla, así que Sofía no sabría dónde se guardaban las toallas. Y en cualquier caso, ¿por qué habría ido a buscar una? ¿Quién duerme con una toalla sin razón aparente? No tiene sentido, incluso si estaba borracha. Sofía estaba confundida pero no asustada, ya que nada malo le había pasado. Ahora imagina nuestra confusión cuando le conté a Carla que lo mismo nos había pasado a Gabriela y a mí esa noche. Claro, si hubiera sido un incidente aislado, no le habría dado mucha importancia. Podría haberlo atribuido al alcohol de alguna manera, tal vez a una humedad extrema o algo así. Pero,
¿El mismo exacto incidente ocurriendo a las 4 en diferentes casas? Simplemente no cuadra. De nuevo, no llovió esa noche ni antes. No llovió en la fiesta. Llegamos a casa con la ropa seca. No somos sonámbulas, y Carla y yo prácticamente nos sentíamos sobrias cuando llegamos a nuestras respectivas casas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué crees que nos pasó? Nada similar nos ha pasado antes o después de esa noche. Hasta el día de hoy, todavía nos preguntamos qué sucedió realmente esa noche. Es un misterio que nos sigue desconcertando, dejándonos con más preguntas que respuestas. Desde que tenía 9 años, me encantaba dibujar, diseñar y trazar planos de casas. Era algo que podía hacer durante horas sin cansarme. Desde muy joven, sabía lo que quería hacer con mi vida. Hace varios años, justo después del nacimiento de mi primera hija, decidí que había llegado el momento de construir una de las mini casas que había diseñado y guardado en el armario. Comencé mi búsqueda. Me metí en internet para ver las propiedades disponibles en diferentes compañías inmobiliarias. Aquí en Utah, hay espectaculares propiedades en la montaña. Este tipo de vida era algo que había deseado durante años, a pesar de no ser una persona muy amante de la naturaleza. Me encantaba la idea de tener un terreno amplio. No quería vivir en una casa donde pudiera ver a la vecina haciendo macarrones con queso para sus hijos a través de la ventana de su cocina. La idea de construir y diseñar la casa exacta que quería, desarrollar algo en lo que pudiéramos crecer y posiblemente tener algunos caballos junto con un granero magnífico, eran pensamientos que rondaban mi cabeza a diario. Estas ideas me llevaron a buscar en compañías inmobiliarias en línea que se especializaban en propiedades en las montañas. Una mañana de sábado, me senté frente a mi computadora y comencé a explorar. De repente, parpadeé y casi grité. Lo había encontrado. Estaba sola en casa, así que nadie pudo ver o escuchar lo emocionada que estaba. Llamé inmediatamente a la inmobiliaria y hablé con un hombre llamado Glenn. Le dije qué propiedad me interesaba ver y acordamos un día y hora para encontrarnos en la entrada del Canyon Lam. Así quedó todo. El lunes llegó y comencé a sentirme físicamente enferma cada vez que pensaba en la propiedad. Por alguna razón, el martes empecé a tener sudores fríos cada vez que me imaginaba reuniéndome con el agente inmobiliario para ver la propiedad. El miércoles llegó y los sudores no habían desaparecido. Para el jueves, a un día de la cita programada, escuchaba una voz en mi cabeza que me decía que no fuera sin mi esposo. Recuerdo haber pensado que no iba a esperar su aprobación. Finalmente llegó el viernes. Subí a mi jeep y lo encendí. Ese sentimiento de temor, inquietud y pánico se volvió abrumador. Me di cuenta de que había olvidado apagar la televisión en la casa y de recoger mi bolso. Corrí de vuelta a la casa y, al pasar por la sala, vi un programa de entrevistas en la televisión. Estaban entrevistando a un veterano retirado del FBI de 30 años. Me detuve en seco. Escuché desde el centro de la habitación, memorizando cada palabra que decía. Sentí como si estuviera en la audiencia escuchándolo atentamente, como si estuviera hablando directamente conmigo. Tomé notas mentales y procedí a recoger mi bolso y apagar la televisión. Conduciendo hacia el este por el cañón Parleys, que es realmente la I-80, noté que estaba agarrando el volante con tal intensidad que mis nudillos se estaban poniendo blancos y mis manos estaban sudando. La voz volvió, esta vez más fuerte. Podría estar equivocada, pero parecía que la voz ya no estaba en mi cabeza. Ahora llenaba todo el jeep a mi alrededor. La voz era masculina, fuerte, directa y deliberada. Se repetía una y otra vez, no vayas sin tu esposo. Cantaba una y otra vez hasta que llegué a la entrada del Cañón Lam. Una vez que llegué al lugar acordado, todo quedó en silencio. Me quedé allí durante unos buenos 5 minutos esperando al agente inmobiliario Glenn, con quien había programado la cita. Durante esos 5 minutos, vi un viejo Geo azul oxidado de 1989
que se detuvo detrás de mí. Moví el espejo retrovisor para poder ver mejor quién estaba en el coche. Vi a un hombre, probablemente en sus finales 30 o principios 40, sentado en el coche sin moverse, mirando fijamente al frente. Tenía el pelo castaño claro hasta los hombros con una barba larga y tupida, y llevaba gafas cuadradas al estilo de los 70. Llevaba una pesada camisa de franela roja. Extraño, pensé. ¿Qué hacía aquí? Después de que pasaron los 5 minutos, decidí enviarle un mensaje de texto a Glenn preguntándole si aún venía a mostrarme la propiedad. Glenn respondió que ya estaba allí, que él era el del coche azul. Luego me pidió que me subiera a su coche y él me llevaría hasta la ubicación. Entonces la voz volvió, susurrando a mi alrededor nuevamente: «No vayas sin tu esposo». Le envié un mensaje de texto a Glenn diciéndole que conduciría yo misma hasta la cima del cañón y que podríamos encontrarnos allí. Él salió de detrás de mí para tomar la delantera. Mientras conducía detrás de él por el cañón, empecé a conectar los puntos. ¿Por qué un agente inmobiliario estaría conduciendo un coche destartalado y oxidado? Los agentes inmobiliarios suelen tener barbas descuidadas y llegan pareciendo que han estado cazando durante semanas. El sudor comenzó a acumularse en mis brazos y a gotear de mi frente. La voz seguía cantando mientras yo hacía todo lo posible por ignorar las numerosas señales de advertencia que invadían todo mi espacio. El cañón Lamb es un área muy aislada. En ese momento, solo había 3 residencias permanentes en ese cañón. La carretera solo era lo suficientemente ancha para un coche, así que si te encontrabas con alguien bajando mientras subías, requería un poco de maniobra para pasar. La noche anterior habíamos tenido una tormenta de nieve y, al parecer, la carretera solo había sido despejada hasta la mitad. Durante el viaje, noté que no había nadie allí haciendo caminatas con raquetas de nieve, y parecía que éramos los primeros en conducir por el cañón ese día. Llegamos al punto en el que la máquina quitanieves había dejado de despejar. Paré mi jeep y lo estacioné de cara a la subida. Vi cómo él giraba su coche para enfrentar la bajada. Lo observé atentamente mientras abría su puerta. Luego vi que llevaba pantalones marrones pesados que parecían algo que un cazador usaría. Se apoyó contra su coche para cambiarse las botas por unas más adecuadas para el invierno. Luego procedió a cambiarse la camisa de franela roja por una camisa y chaqueta de camuflaje de invierno. Instantáneamente me miré a mí misma y me di cuenta de que todavía llevaba mis pantalones cortos de entrenamiento y una camiseta. Pude ver que la nieve era bastante profunda según lo alto que llegaba a los árboles. Noté entonces que no había pájaros cantando. El viento se había detenido y afuera reinaba un completo silencio. Grité por mi ventana: «Oye, ¿dónde está la propiedad?». Él respondió gritando que estaba a 1,5 millas más arriba del cañón. Mientras hablaba, comenzó a caminar en mi dirección. Se acercó a mi jeep mientras yo decía frenéticamente: «No estoy vestida para caminar 1,5 millas, así que no creo que pueda ir hoy». Para entonces, ya había llegado a mi coche y estaba alcanzando a través de la ventana para desbloquear mi puerta. Lo vi mirar mis piernas y decirme claramente: «Estás en forma y eres atlética, sí, vas a caminar este cañón». Me sacó del coche mientras lo veía buscar cosas en sus bolsillos. Vi un extremo de una cuerda asomando de su bolsillo izquierdo de la chaqueta. El pánico, como nunca antes había sentido, se apoderó de mí. Comencé a mirar alrededor para orientarme. A la izquierda había mucha nieve muy profunda junto al costado de la montaña. A la derecha, lo que creía que era un arroyo muy poco profundo, con nieve acumulada alrededor y sobre él. Mis pensamientos se movieron rápidamente a lo fácil que sería esconder un cuerpo allí. Me tomó del brazo y me empujó para que comenzara a caminar. Si recuerdas, antes de subir el cañón me detuve en mi sala para escuchar el programa de entrevistas que entrevistaba a un agente retirado del FBI. Bueno, te explicaré lo que decía el agente. Estaba dando consejos a las mujeres sobre cómo salvar sus vidas y las vidas de sus hijos cuando estuvieran en peligro.
Las notas mentales empezaron a inundar mi cabeza. Me moví rápidamente para colocarme 2 pasos detrás de él y ligeramente a su lado, como había instruido el agente. Recordé que había mencionado que ningún depredador quiere lidiar con una persona fuerte, segura y que piensa con calma, que les hace contacto visual directo, ya sea hombre o mujer. Enderecé los hombros y levanté la barbilla. En ese momento, la voz masculina entró en mis pensamientos, susurrándome varias veces que le dijera a este hombre que mi esposo venía después de todo, que tal vez deberíamos esperar para hacerlo otro día. Así que eso le dije al hombre. Glenn, abrupta y agresivamente, se dio la vuelta y se detuvo directamente frente a mí. ¿Qué?, dijo. Me dijiste que tu esposo no iba a venir hoy. No juegues conmigo. Ahora estaba gritando. Me agarró del brazo y me empujó nuevamente para que me colocara frente a él. Ahora me encontraba mentalmente buscando las siguientes palabras de la gente y las notas mentales que había tomado recientemente. Sentía que mi cerebro trabajaba horas extras para encontrar una solución a este gran problema en el que estaba. Podía sentir que mi propia alma me recordaba que mi hija me necesitaba en casa, así que tenía que hacer algo. En ese momento, la voz volvió a mis pensamientos. Pregúntale si todavía es fotógrafo. Extraño, pero de acuerdo. Solté. Oye, ¿todavía eres fotógrafo? Él se detuvo, todavía mirando cuesta arriba. Se dio la vuelta a medias y me miró por encima de sus gafas cuadradas estilo años 70. Tenía una de las expresiones más aterradoras que jamás había visto en una persona. Me preguntó cómo sabía que todavía era fotógrafo. Rápidamente respondí. Pareces muy artístico y realizado. Simultáneamente, esa hermosa voz apareció de nuevo como una gracia salvadora, diciéndome que le dijera que tenía un proyecto con Pepsi y que necesitaban un fotógrafo. Pero si me dejaba ir, podía bajar la montaña para obtener servicio y conseguirle el trabajo. Hice lo que me indicaron. El hombre se detuvo y pensó. Un susurro agudo me llegó. Vete ahora. En un instante, dejé de caminar. Me di la vuelta y comencé a correr montaña abajo. A medida que me acercaba más y más a mi jeep, noté que él me perseguía y aceleraba el paso. El hombre probablemente medía unos 6 pies de altura y pesaba unas 220 libras. Estaba en forma y era rápido, y podía sentirlo acercándose. Miré hacia arriba y vi que mi jeep estaba de cara a la subida. Casi entré en pánico, pero me mantuve tranquila. Me subí de nuevo al jeep. Mis piernas desnudas estaban rojas por la nieve que me golpeaba hasta la mitad de los muslos. Encendí el jeep mientras lo veía corriendo montaña abajo hacia mí. Realicé una maniobra de 2 puntos para girar y quedar mirando cuesta abajo, justo a tiempo para verlo en mi espejo retrovisor. Se dirigió hacia su coche gritando obscenidades. Al final, llegué a casa sana y salva. Hice un informe a la policía. No pude evitar sentir que casi había sido mi último día en esta tierra. Estoy verdaderamente agradecida por esa voz extraña y esos síntomas que intentaron mantenerme de ir sola. Quizás la próxima vez debería escuchar. En sus 20s, a mi prometido, Iván, le gustaba dar paseos nocturnos sin rumbo fijo con su novia de aquel entonces. Una noche, se encontraron con una vista extraña. Una fila de casas en la ladera de una montaña, todas con sus luces apagadas. Parecía más oscuro que un apagón y llamó la atención de Iván. Condujo hasta allí y vio un cartel en un lugar extraño, de espaldas a la carretera. Giró el coche para leerlo y decía Shadow Island Drive. Iván estacionó justo frente a la carretera y salió del coche. Dijo que había un muro de oscuridad donde la luz se detenía abruptamente. Iván caminó hacia él, y fue entonces cuando su novia perdió la cabeza y empezó a gritarle: «No entres allí, hablo en serio». Amenazó con irse y dejarlo atrás. Estaba tan aterrada como nunca antes la había visto. Hasta el día de hoy,
Se arrepiente de no haber podido entrar allí para explorar y averiguar qué estaba pasando. Ha intentado regresar, pero nunca ha podido encontrar esa carretera de nuevo. Aparentemente, hay una Shadow Island Drive en Los Ángeles, pero Iván sabe que no era esa la ubicación en la que estuvo aquella noche. Esto fue al otro lado de la ciudad. Años después, Iván estaba en su coche con amigos y relató la historia. El amigo que conducía se emocionó de repente y confesó: «He estado allí, conozco esa calle, me pasó lo mismo». Mencionó el extraño cartel al revés antes de que Iván pudiera siquiera mencionarlo. Continuó diciendo: «Mi novia empezó a asustarse cuando intenté girar hacia la carretera, así que no lo hice. Pero sé exactamente dónde está. No está lejos de aquí, déjame mostrarte». Después de un rato de conducir, la cara de su amigo se puso blanca. No podía encontrar la calle. «Estaba aquí, estoy seguro, lo sé», repitió una y otra vez. Me gustaría saber si alguien más ha tenido una experiencia similar y si hay alguien por ahí que haya explorado la enigmática oscuridad conocida como Shadow Island Drive, para que mi prometido finalmente sepa con qué él y su amigo se habrían encontrado de no ser por el extraño y repentino pánico de su novia. En esas trincheras, la humanidad desató un antiguo mal que nadie recuerda. Los supervivientes prefieren olvidar. María Weber, 1919. Antes de comenzar esta historia, no daré nombres de los supervivientes. Prefiero mantener todo en el anonimato. Esta es una historia que me contó mi bisabuela y que había escrito en su diario. Fue un evento que la conmocionó y la dejó destrozada, siendo una de las 3 supervivientes del evento. Su gobierno eliminaría el evento y daría una historia de portada de lo que sucedió ese día. 2 compañías de hombres desaparecerían, según ella, consumidos por la tierra. Después de la guerra, sería diagnosticada con conmoción cerebral y esquizofrenia moderada, mientras estaba en una evaluación mental de 1922 a 1923. El año era 1917. Mi bisabuela era parte de la Cruz Roja estacionada en las líneas alemanas, atendiendo a 2 soldados heridos. Era una mañana normal en la que cambiaría vendajes, retiraría orinales, realizaría cirugías, medicaría a soldados que estaban más allá de cualquier reparación para aliviar su paso. Sin embargo, la anormalidad de esa mañana era algo más. Había una densa niebla que cubría los bosques donde estaba ubicada la base. Era cálida, pesada, pero de alguna manera, me helaba hasta los huesos. Sus nervios le decían que algo estaba mal, pero aparte de la cálida niebla en octubre, todo era normal. Estaba en una curva del río, donde los árboles apenas tocaban el río rocoso. Había intercambiado deberes con otra enfermera para limpiar vendajes ensangrentados en lugar de tener que trabajar con el médico realizando amputaciones en soldados mortalmente heridos. Mientras limpiaba los trapos y vendajes, sintió una extraña sensación. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, convirtiéndose en un pilar de hielo en el núcleo mismo de su espina dorsal. Se ramificó por todo su cuerpo, haciendo que se le erizara el cabello. Dejando caer los trapos en su mano y poniéndose de pie, sus ojos se movieron de un lado a otro mientras escaneaba la línea de árboles. Retrocedió, tropezando con las rocas y entrando en el bosque donde se escondió. Su corazón se atrevió a latir fuera de su pecho, los dientes castañeando incontrolablemente. No tenía idea de por qué le estaba pasando esto. Su mente sabía que todo estaba bien, pero sus sentidos y su cuerpo gritaban lo contrario. Pensando que solo eran nervios, dio un largo trago de su cantimplora llena de ron barato, por el que había intercambiado algunas raciones, y luego se volvió para mirar la cesta donde estarían los trapos. Abrió los ojos de par en par, sus manos cubriendo rápidamente su boca. Lo vio, una criatura masiva con forma humanoide. Su cuerpo era como si fuera parte de la niebla, se desvanecía y se desdibujaba,
como si se fundiera con la niebla para luego desvanecerse en su propia forma. Estimó que tenía poco menos de 3 metros o cerca de 10 pies de altura. Su cuerpo estaba envuelto en una capa que lo cubría de la cabeza a los pies, o más bien al suelo, ya que no estaba tocando el suelo, sino que se desvanecía en la niebla. En una mano, la entidad tenía el cubo de vendajes ensangrentados con el rostro de la capucha presionado firmemente sobre ellos. Sacando su rostro de la cesta, las largas y bifurcadas lenguas dobles, al menos tan largas como su antebrazo, lamiendo los vendajes empapados. El área alrededor de la criatura estaba caliente, abrasadoramente caliente, incluso aunque ella estuviera a unos 2 metros de distancia de la cosa. Mientras empezaba a alejarse, pisó una rama, lo que provocó un agudo sonido de estallido que resonó en el tranquilo bosque. Miró hacia atrás a la entidad para verla parada ante ella, ahora mirándola. Podía ver su rostro claramente. Sus ojos eran orbes de luz roja pura con pupilas parecidas a las de un gato. Su boca era solo un agujero abierto con múltiples hileras de dientes, y su rostro parecía esquelético, con la piel tirante hasta los huesos. Antes de darse cuenta, su mano agarró su brazo, poniendo la otra sobre su boca, levantándola del suelo. Juró que esa entidad le sonrió. Su cuerpo se sintió cansado, quemándose como si sus huesos estuvieran siendo cocidos desde adentro, pero de alguna manera congelándose al mismo tiempo. Gritó un grito ahogado, y luego todo se desvaneció a negro. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba tumbada en el suelo, su vestido cubierto de un líquido grisáceo similar al alquitrán que estaba frío y resbaladizo al tacto. Poniéndose de pie temblorosamente, se apoyó contra un árbol cercano, examinando donde la criatura le había agarrado el brazo. Ahora había 3 bultos en formación triangular, justo debajo de su pulgar, en su muñeca de la mano derecha. Al poner un dedo en estos bultos, un agudo dolor recorrió su cuerpo, esa sensación de quemazón y congelación regresando. Retiró rápidamente la mano, jadeando. Fue interrumpida por el grito lastimero de un hombre no muy lejos de su ubicación. Tropezando lejos del árbol sosteniendo su brazo, se movió temblorosamente tan rápido como su cuerpo le permitía hacia el sonido de ese hombre. Cuando llegó allí, se quedó en shock, mirando hacia adelante. Los sonidos la llevaron hasta donde había estado estacionada. Sin embargo, no había nadie allí, salvo los cuerpos carbonizados. Los uniformes estaban extrañamente intactos, sin una sola quemadura en ellos, pero los cuerpos eran diferentes. La piel estaba quemada hasta convertirse en cenizas y tirantes sobre los huesos, como si todos hubieran sido chupados limpios. Miró hacia arriba y vio a la criatura de nuevo, sosteniendo a un soldado en su mano. El soldado disparaba frenéticamente su pistola contra la entidad en la cabeza y el pecho, pero las balas parecían pasar a través del cuerpo de la cosa. Ella cayó de rodillas horrorizada, solo capaz de ver qué podría suceder a continuación. La entidad comenzó a inhalar larga y continuamente, y mientras lo hacía, la piel del soldado comenzó a palidecer, sus ojos abultándose de sus órbitas. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo comenzó a comprimirse sobre sí mismo, como si estuviera siendo aplastado. En cuestión de segundos, el soldado estaba sin vida, su cuerpo golpeando el suelo. La entidad la miró ahora, inclinando la cabeza hacia un lado, dándole un susurro ligero y aireado mientras su boca formaba una sonrisa hacia ella. Lo que sucedió a continuación la hizo elegir si quería morir o vivir. La criatura señaló con su mano huesuda hacia ella, luego escuchó un susurro en su oído que decía... Sin pensar, su cuerpo se movió por sí solo, se puso de pie y corrió hacia las trincheras a su izquierda. Escuchó lo que solo podría describir como risas mientras corría, tropezando por la trinchera. El pánico gobernaba su cuerpo y mente en este momento. Pasó sobre cuerpos que estaban igual que los de la tienda médica. Corrió más rápido y más rápido, sintiendo que sus pulmones estaban a punto de estallar.
Casi podía sentir su mano en su mejilla, su agarre en su corazón. Al llegar a la línea del frente de la trinchera, se levantó jadeando, mirando hacia atrás. Podía ver los ojos en la niebla de la línea de árboles. Sin pensarlo, corrió hacia la tierra de nadie. Lloraba y tropezaba mientras corría. Lo que la sacó de su enajenación fue un dolor en su hombro, su cuerpo cayendo hacia atrás y aterrizando en el barro. Puso una mano en su hombro y vio sangre. Simplemente miró hacia adelante después de un rato muy largo. Solo podía suponer que había estado tendida allí en el barro durante unas horas. Todo lo que escuchaba era el sonido de disparos, los gritos de los hombres, explosiones resonando en la distancia. Después de un tiempo, todo quedó en silencio. Todavía no se movía. Una vez que comenzó a oscurecerse, finalmente comenzó a moverse, llegando a sus rodillas. Miró a su alrededor y vio que la niebla todavía estaba allí. Se puso de pie y caminó de regreso a la línea de trincheras, sosteniendo su hombro. Luego se dirigió al búnker de los oficiales, entrando y cerrando la puerta detrás de ella para encender una linterna. Empujó un trapo en su herida y se sentó en el rincón más alejado del búnker junto al cadáver de un oficial. Se sentó en posición fetal con la linterna a sus pies y miró una pistola en su mano. Mirando hacia el cadáver, comenzó a emanar un pequeño humo similar al vapor. Lo que sucedió después la empujó más profundamente en el shock, porque el cuerpo comenzó a descomponerse y descomponerse ante sus propios ojos, dejando pronto nada más que tierra. Esperó allí durante lo que le pareció días, hasta que hubo un golpeteo en la puerta del búnker. Casi volviéndose loca, apuntó y disparó a la puerta, gritando en el proceso, disparando incluso después de que se agotara la munición. Sus gritos se convirtieron en llanto cuando vio a un soldado de una de las unidades transferidas romper la puerta. La luz cegadora del sol fuera de la puerta brillaba en sus ojos. Dejó caer la pistola al suelo y lloró, abrazando al soldado. Hicieron todo lo posible para consolarla. A partir de ese día, sería retirada del frente y enviada de regreso a su abuela en Poznan, mientras sanaban sus heridas. No hablaría durante semanas, ni siquiera comería durante días seguidos. Sin embargo, cuando su esposo fue enviado a casa para verla en licencia del frente, comenzó a abrirse. Para 1918, fue diagnosticada con conmoción cerebral y dada de baja honorablemente del ejército. Más tarde, sería enviada para ayudar en el brote de influenza. Después de ese brote, sería diagnosticada con esquizofrenia. Serviría nuevamente durante la guerra ruso-polaca. Más tarde, se internaría para evaluaciones mentales de 1922 a 1923. Nunca habló realmente de los eventos. Muchas veces, la gente difundiría rumores de que se había vuelto loca y había matado a sus propios pacientes. Realmente no hablaría de esto nuevamente hasta mucho más tarde en la vida. Investigué sobre los otros dos supervivientes de donde ella había estado estacionada. Uno de ellos desapareció a 7 millas del área donde tuvo lugar el evento en noviembre de 1923. Desafortunadamente, el otro superviviente terminaría siendo víctima de la ley de eutanasia alemana en 1940. Puedes decir lo que quieras sobre este evento e historia, pero la región donde estaba estacionada todavía está cerrada al público hasta el día de hoy. A nadie se le permite entrar. Cuando era más joven, me enseñaron a cazar y me enamoré instantáneamente de ello. Para cuando tenía 13 años, tenía mi propio arco y cuchillo, y era un gran tirador. Cuando se acercaba la temporada de ciervos, mi primo y yo estábamos emocionados por el próximo viaje de caza que habíamos planeado al sur de Illinois. Cuando llegamos a la cabaña de caza, desempacamos nuestras pertenencias y comenzamos a prepararnos para la caza del día siguiente. Íbamos a una parte profunda del bosque, donde los grandes ciervos habían sido captados en cámaras de seguimiento. Muy emocionados, nos fuimos a la cama temprano esa noche.
listos para levantarnos temprano a la mañana siguiente. Agarramos nuestras cosas y nos dirigimos a los puestos de caza. Mi tío me dejó a unos 50 metros del puesto deseándome suerte, llevando a mi primo a su puesto doble, donde ambos estarían cazando a unas millas de distancia de mí. La caza fue sin incidentes hasta los últimos minutos de luz. Temiendo perder la oportunidad de disparar a un ciervo antes de que oscureciera, disparé a una cierva un poco más allá de mi rango de comodidad, pero estaba desesperado. Cuando lancé la flecha, golpeó al ciervo y este salió corriendo hacia el bosque. Le mandé un mensaje de texto a mi primo y a mi tío para que vinieran a ayudarme a rastrearlo y recogerlo. Ya estaba bien entrada la noche, así que cogimos nuestras linternas y seguimos juntos el rastro de sangre, esperando encontrar un ciervo al final. Eventualmente llegamos a un callejón sin salida donde había un gran charco de sangre, y luego nada, ninguna señal en absoluto. Mi tío decidió ir a buscar ayuda de nuestros otros familiares, comenzando a volver por el sendero para encontrarse con ellos, diciéndole a mi primo y a mí que esperáramos aquí. Mientras estábamos sentados en la oscuridad junto al último rastro de sangre, comenzamos a escuchar pasos que crujían por ahí, crujido tras crujido. Algo definitivamente se acercaba. Nuestros corazones empezaron a latir con fuerza y sentí el miedo subir por mi garganta mientras agarraba una flecha y cargaba mi arco, mientras mi primo sacaba su cuchillo de la cintura. Juntos, miramos hacia la oscuridad, escuchando cada vez más cerca el crujido. Finalmente, cuando estábamos seguros de que esta cosa estaba lo suficientemente cerca, mi primo encendió su linterna en dirección al ruido antes de que la luz pudiera revelar completamente a la criatura. Vimos dos ojos amarillos reflejando la luz, a unos 7 pies de altura. Luego se sumergió de nuevo en la oscuridad, sabiendo que había sido descubierto. Nos acercamos un poco más el uno al otro, asustados y sin poder hablar, mientras escuchábamos el crujido de la cosa, ahora dando vueltas a nuestro alrededor. No sabíamos qué era, qué tipo de animal en este lugar tenía 7 pies de altura y seguía el rastro de sangre. Pensando que esta cosa iba a atacarnos, nos preparamos para luchar. Luego escuchamos voces subiendo por la colina y vimos luces mientras mi tío y otros 2 familiares, todos llevando armas, nos encontraron, temblando y aterrorizados. Encogiéndose de hombros, preguntaron dónde estaba la última sangre. Les dijimos que seguimos buscando más, manteniendo un ojo en el ciervo muerto también, pero no encontramos nada. Mi primo y yo, aún asustados, no nos alejamos del lado de mi tío. Finalmente, rendidos, regresamos a la cabaña y ambos decidimos que no queríamos salir a cazar a la mañana siguiente. Ahora he cazado desde entonces, y todavía amo el bosque, pero siempre soy extremadamente cuidadoso por la noche, y siempre llevo un arma de fuego conmigo. Todavía no sé qué era, pero realmente no me importa averiguarlo. En la primavera de 1996, yo era el secretario ejecutivo de un obispo en la iglesia mormona, viviendo en el hermoso Columbia River Gorge de Oregón. Como trabajaba de noche, solía terminar mis tareas en la capilla la noche anterior a las reuniones dominicales. Mi esposa C, mi hermano Kay y yo siempre fuimos muy sensibles a las cosas de naturaleza espiritual, aunque nuestras experiencias siempre habían sido positivas. Conocía el viejo edificio como la palma de mi mano, y no encendía las luces excepto en la habitación que estaba usando en ese momento. Usaba la oficina del obispo para escribir mis informes y programas para las reuniones dominicales, y la oficina y el centro de medios con la fotocopiadora eran las únicas habitaciones donde encendía las luces. El resto del edificio permanecía a oscuras. Aquella noche, después de apagar las luces y cerrar y asegurar la puerta, me preparé para dejar los papeles en la oficina del obispo para el día siguiente. Mientras estaba en la oscuridad del pasillo, miré hacia la puerta exterior junto a la biblioteca de genealogía. Entonces los vi. 2 figuras más altas que yo, y yo mido 1.95 metros.
Estaban paradas junto a la puerta. Eran de un color amarillo brillante y tenían ojos verdes. Huí aterrorizado y me encerré en la oficina del obispo. Me tomó unos 15 minutos calmarme lo suficiente para pensar racionalmente. Me arrodillé y recé para dejar de ser tan miedoso. Al terminar de orar, sentí la necesidad de regresar y expulsar lo que había visto con el poder del sacerdocio. Cuando los expulsé, sentí una tremenda rabia. Mientras corría, en mi mente escuché algo que decía: si te casas con C, te destruiré. C vivía a 2 puertas de mí, y también era noctámbula. Entré en su casa histérico, y me tomó 1 hora calmarme lo suficiente para que pudiera hacerme entender. Le conté lo que había pasado. Nunca habíamos hablado de matrimonio, ya que éramos solo buenos amigos. Decidimos en ese momento que debíamos casarnos lo antes posible. C dijo que debía hablar con el obispo a primera hora de la mañana. Cuando llegué a casa y me acosté alrededor de las 5 a.m., sonó el teléfono. Era mi hermano. Sabía que algo malo había sucedido y quería saber qué era. Le conté los eventos anteriores. Kai se había despertado sabiendo que algo malo había pasado, y coincidió en que debía hablar con el obispo sobre lo ocurrido. Cuando me reuní con el obispo, él tomó el asunto en serio, ya que había servido su misión en la reserva Navajo. Inmediatamente hizo una cita para vernos a C y a mí con el presidente de Estaca esa misma mañana. El presidente de Estaca estuvo de acuerdo en que había tenido un encuentro con entidades malignas. El edificio estaba consagrado y, por lo tanto, era tierra sagrada. Dijo que la biblioteca de genealogía estaba abierta al público y que la gente entraba y salía por la puerta lateral, por lo que era posible que un espíritu maligno hubiera llegado con uno de los visitantes. La presidencia de Estaca nos dio a C y a mí una bendición de protección y expulsaron cualquier espíritu maligno del edificio. Dijeron que estábamos haciendo lo correcto al casarnos y, en menos de un mes, nos casamos. Pasamos 23 maravillosos años juntos hasta que C falleció.